Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Viejo Chamorro, el programa de la afición del Martos Club Deportivo. Y este fin de semana sí que sí llegó la primera victoria de esta temporada, en concreto en la jornada cuarta, en la que nos enfrentábamos a la Unión Deportiva San Pedro. Los goles fueron obra de Manu Sarmiento, que convirtió una pena máxima provocada por Fran Moreno, y el segundo de Dani Muñoz, que estrena también su casillero en la presente campaña. Llegó esta primera victoria, pero con mucho sufrimiento, ya que tras ponernos por delante, hubo un tramo del partido en el que el San Pedro fue superior al Martos, mereciendo incluso el empate. Sin embargo, Cristian, una vez más, con intervenciones meritorias, consiguió, junto a una defensa que estuvo espectacular, la primera portería a cero. El equipo supo sufrir hasta sentenciar en un contraataque que comenzó Pipo, continuó Chumilla y finalizó Dani Muñoz. Jugadores que habían entrado desde el banquillo para dar frescura al equipo. Escuchamos ahora las declaraciones del entrenador, que tras finalizar el partido mandaba un mensaje de conciliación con la afición, pidiendo así su apoyo. Bueno, Antonio, otros puntos que nos hacían falta en un partido que ha llegado por momentos a complicado, pero bueno, que al final hemos podido sacar adelante un encuentro complicado con un equipo bastante bien formado, ¿no? Sí, lo que tú dices, al final cualquier partido en tercera división ya lo estamos viendo, que casi todos los partidos se deciden por un gol, diferencia de pocos goles, cualquier equipo le gana a cualquiera en cualquier campo, así que lo que sí necesitábamos hoy sí o sí eran los 3 puntos, que al final hacía falta que llegaran de cualquier manera como han llegado hoy, y ya habrá días de tener mejor juego, días que seamos mucho más superiores, pero el equipo tiene que coger confianza, al final la confianza te lo dan los puntos, te dan las victorias, la afición tiene que coger esa confianza con nosotros, seguir animándonos, seguir apoyándonos. Al final ellos son una parte muy importante del club, sabemos que la afición de Martos es muy exigente, lo agradecemos, lo queremos, al final nosotros nos ponen las pilas, pero las necesitamos de nuestro lado, necesitamos que sean exigentes, pero a favor nuestra, y que sea una afición pues que esté con el equipo, que nos ayude, que nos apoye en los momentos difíciles como hoy la hemos necesitado, y esos momentos son las que creemos que deben estar mucho más cerca nuestros. Cualquier partido, cualquier equipo va a haber minutos de los partidos que sean superiores, que se compliquen, encima ellos van perdiendo 1-0, te meten un segundo punta, te meten gente con juego directo, al final llegan momentos que tienes que sufrir. Ellos a balón parado, un equipo muy muy bueno a balón parado, donde encima han tenido esos 10-15 minutos que eran solo balones parados, muchas llegadas a través de balones directos, y al final un equipo que si tiene que estar acertado pues te hace daño, y entonces creo que es un partido que merecíamos ganar y que necesitábamos sobre todo. Antonio, también tenemos que decir, todo el equipo está a un buen nivel, pero Cristian nos ha salvado en varias ocasiones, ¿no? Cristian es un portero de superior categoría, lo está demostrando ya no solo lo que es deportivamente, sino personalmente. Es excepcional, creo que nos aporta muchísimo al equipo, le da un salto de calidad al club, y ojalá siga manteniendo este nivel durante toda la temporada, que seguro que es éxito para todos. Pues mister, ahora descansa esta semana a preparar el próximo encuentro, que esto no para, ¿no? Descansar poco, ya a partir de esta noche ya estamos viendo partidos del Palo, que a partir de mañana estamos ya con la tarea y ahí allí a intentar sacar los 3 puntos. Gracias, Antonio. A vosotros. Precisamente la parcela defensiva fue la más fuerte en este encuentro, y desde la base es desde donde se cimentó esta primera victoria. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los grandes protagonistas del partido, quien lideró a la defensa con mucha personalidad y que además fue elegido MVP del Viejo Chamorro por nuestros oyentes. Escuchamos a Pepe Lu. Pues estamos aquí con uno de los grandes nombres propios de este partido de la cuarta jornada contra el San Pedro, que nos ha dado la primera victoria de esta temporada. ¿Qué sensaciones os deja el partido, Pepe Lu? ¿Os da tranquilidad que haya llegado ya esta primera victoria? Sí, la verdad es que al equipo le da tranquilidad, llevamos una semana muy buena y nos merecíamos esta victoria, y más con nuestra gente en casa que siempre nos ha apoyado, y tranquilidad, la verdad. Pues primera portería también a cero. ¿Cuáles son las sensaciones a nivel defensivo del equipo? ¿Ves que vais creciendo en esta parcela? Claramente que vamos creciendo como equipo, sobre todo en defensa. Es verdad que todavía nos faltan cosas por mejorar, pero con el trabajo del cuerpo técnico y la defensa seguro que vamos a hacer mucho más portería a cero. Bueno, tú este año ya has empezado asentándote como titular. El año pasado el comienzo fue más difícil, pero este año te vemos sobre todo físicamente a otro nivel, muy rápido en los cruces, por arriba, recuperando, mandando y liderando.
Sí, bueno, el año pasado ya al principio me costó, luego ya me asenté también en el equipo y este año ya tengo la confianza del míster, del cuerpo técnico y me han dado minutos de principio y espero que siga así y mejorando. ¿Y qué ha pasado Pepe Lu en la segunda parte? Veníamos de una primera parte buena en la que habíamos dominado, habíamos controlado y hemos perdido completamente esas sensaciones. Sí, yo creo que después del gol el equipo creo que se ha relajado un poco, sobre todo los últimos 15 minutos de la primera parte al equipo le ha costado más coger el ritmo y yo creo que en la segunda parte sobre todo el San Pedro ha salido con una marchita más, pero bueno, también tenemos que saber sufrir y seguro que nos va a tocar más partidos sufrir. Pues nada, que es una alegría verte a este nivelazo y que ha llegado por fin la primera victoria. Mucha suerte en el próximo partido contra el Palo, a ver si nos traemos algo positivo de Málaga. Seguro que sí. Muchas gracias por atendernos, Muchas gracias. Del resto de la jornada, cabe destacar una nueva victoria de las Arenas de Armilla. Continúa líder en solitario e imparable. En esta ocasión ganó al Torre Perogil por 2-1. Motril y Torre del Mar ganaron sus respectivos partidos frente al Churriana y Marbellí y toman así posiciones en la parte alta, donde se les esperaba desde comienzo de temporada y junto precisamente a sus rivales, el Marbellí y el Churriana componen los equipos del playoff actualmente. En la parte de abajo, en el descenso, continúan San Pedro, Torre Perogil y Guatortájar. Estos últimos empataron contra el Torredonjimeno. El equipo tosiriano enlaza así su tercer empate consecutivo. En la clasificación, el Martos se coloca en el 10º puesto, con 5 puntos. El próximo rival será el Palo. Los malagueños actualmente ocupan la plaza 14, con 3 puntos. Aún no han ganado esta temporada, viniendo de empatar sus 3 últimos encuentros. De ahí estos 3 puntos que actualmente tienen en la clasificación. En la última jornada consiguieron un punto de estos 3 tras empatar a 0 en su visita al Mija. Y sin más dilación, pasamos a la entrevista de esta semana. La historia entre el Martos y el invitado de esta semana es muy reciente. Comenzó este mismo año, concretamente el 3 de enero, fecha en la que se hizo oficial su fichaje, procedente del Águilas B, de Tercera Federación. Por aquel entonces, el Martos, a una jornada de acabar la primera vuelta como el equipo menos goleador, hizo un esfuerzo para reforzar la delantera. Desde entonces y hasta el final de temporada, Dani Muñoz se convirtió en un fijo para David Valenciano, asumiendo prácticamente toda la producción ofensiva del equipo y llegando a marcar 4 goles. Uno de ellos en Motril, vital para conseguir la salvación. Este verano, haciéndose un poco de rogar, por fin llegó el anuncio de su renovación para una temporada en la que está llamado a confirmarse como uno de los grandes delanteros de la categoría. Es un honor para nosotros recibir al número 9 del Martos. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, muchas gracias a vosotros por invitarme. David Horno, en su entrevista, fue el que propuso hablar contigo, aunque nosotros ya teníamos previsto también traerte. Pero aún así te tienes que ir pensando quién va a decir tú al final para que venga, porque ya ves que intentamos que se cumpla. Vale, lo iré pensando. Bueno, Dani, pues antes de nada, mucha gente sabrá que en julio tuviste que operarte de apendicitis y te incorporaste a la pretemporada un pelín tarde. ¿Cómo estás? ¿Ya estás totalmente recuperado? Sí, gracias a Dios sí, poco a poco las sensaciones van siendo cada vez mejores. Una semana antes de empezar la pretemporada me dio un dolor de barriga fuerte, estuve 7 días ingresado hasta que dieron que era el apéndice y ya después el día que me diagnosticaron que era apéndice, el día siguiente ya me operaron y estuve 4 días más en el hospital, pues hecho polvo prácticamente, sin comer, sin moverme. Entonces ahí pues físicamente pues, me destrocé un poco. Luego la recuperación del apéndice que se haya operado lo sabe, tienes que estar sin hacer esfuerzos 2-3 semanas. Yo intenté acelerarlo todo lo posible, a la tercera semana ya estaba aquí, pero es verdad que el inicio de la pretemporada fue difícil. Imagino que eso para un futbolista en pretemporada que llegas con muchas ganas y que tienes que empezar físicamente a un nivel alto para ser competitivo, se tiene que hacer largo. Sí, ya no solo físicamente, sino mentalmente, que llegas ya en el momento que son los partidos, tú ves que no estás dando lo que tú tienes que dar, no te ves al nivel que tú das y a mí me costó más mentalmente que físicamente.
Bueno, Dani, pues como he comentado antes, a pesar de que el club lo tenía muy claro contigo para tu renovación, hubo que esperar hasta el 3 de julio. Fue una sorpresa cuando muchos de nosotros ya lo veíamos muy complicado. ¿Qué se puede contar de aquella semana? Porque se hablaba de que incluso había ofertas de categorías superiores. A ver, David Siles desde un primer momento nos lo dejó claro, a mí, a mi repre, que es el que prácticamente se encarga de esto. Nosotros en ningún momento quisimos venderle la moto de darle un sí seguro, porque es verdad que estábamos esperando a ver si podíamos cuadrar con una categoría superior, que había posibilidades, pero al final las condiciones o el acuerdo no llegó a producirse y el Marto se mantuvo de principio a fin, sin nosotros darle un sí claro, diciéndole que puede ser, pero que no es seguro, y ahí es donde te das cuenta de la confianza que depositan en ti y demás, y por eso estamos aquí. Bueno, pues Dani, no puedes llegar en un mejor momento al viejo Chamorro. Primera victoria de la temporada contra el San Pedro y encima también te estrenas como goleador. ¿Qué tal las sensaciones tras esta primera victoria? Fue algo que necesitábamos y yo personalmente necesitaba, así que es un empujón, es un punto de partida porque se nos ha hecho de rogar la primera victoria, estamos haciendo las cosas bien y no ha costado. Seguramente en el partido que menos cómodos nos hemos sentido es el partido que ha salido la victoria, pero así es el fútbol, lo que te quita a lo mejor luego te lo da y no, muy contento, muy contento. Bueno, pues esto me imagino que a nivel de confianza para el vestuario, porque dices que se están haciendo bien las cosas, no llegan los puntos, pero esta victoria, aunque con sufrimiento, sube la confianza por las nubes, ¿no? Era un partido contra un rival prácticamente directo, eran 3 puntos que había que sacar como fuera, ya habrá Seguido por momentos, lo criminal. claro, ya habrá momentos de jugar más bonito, de jugar mejor, de tener mejores sensaciones, pero este partido había que sacarlo sí o sí, por suerte lo sacamos. Bueno, pues para que nuestros oyentes sepan la entrevista, bueno, la estructura que va a seguir esta entrevista, vamos a repasar un poco de lo que vamos a hablar, Dani. Primero vamos a hablar de tu trayectoria, después hablaremos extensamente de la temporada pasada en la que llegaste a Marto, luego también te conoceremos un poco en tu faceta personal y terminaremos hablando de la presente temporada y del proyecto que tenemos este año por delante. Tú eres de Adra, un pueblo de Almería, tamaño muy parecido a Marto. Diría que prácticamente los mismos habitantes, ¿no? Sí, era de dimensión y de ambiente es muy parecido a esto, sí. Según la preferente, allá es donde empiezas tu carrera. Y aunque no deja de ser algo anecdótico, cuando estamos preparando la entrevista vimos que en categoría Benjamín marcaste 56 goles. Aunque era un niño, no deja de llamar la atención. ¿Cómo recuerdas aquello? No, yo me acuerdo que ahí era superior a mis compañeros, era superior a los rivales. Al final los partidos quedábamos en diferencias muy abultadas y es como tú dices, algo anecdótico. Pero gracias a ahí, pues, llegó lo que para mí es de lo más importante que yo hice en mi categoría inferior, que fue firmar en Almería. Pues inmediatamente después, desde los 11 hasta los 16, pasa a la cantera de la Almería. Háblanos un poco sobre esa etapa, Dani. ¿Cómo es formar parte de la cantera de un equipo profesional? ¿Cómo compatibilizaba esto con el colegio, tu tiempo libre, los fines de semana que viajabas? ¿Qué tal la experiencia? A ver, la experiencia personalmente es brutal. Es verdad que tuve unos padres que estuvieron dispuestos a ello porque mi padre perdía prácticamente todas las tardes. Te pillaba muy lejos de Adra. En el primer año yo entrenaba en el Alquián, que es un pueblo de Almería que pillaba a 45 minutos de mi casa. Es decir, mi padre entre que me llevaba, tenía que estar media hora antes, entrenaba, volvíamos. Mi padre perdía todas las tardes que yo entrenaba, las perdía conmigo. Luego era una etapa en la que había torneos, muchos torneos en Alepina, había muchos torneos. Mis padres no fallaban, iban a todos lados. La verdad que si no es por mis padres yo no habría podido tener esa experiencia, pero gracias a esa experiencia yo crecí un montón futbolísticamente y personalmente porque te disciplinan mucho, te enseñan a organizarte, los estudios con el fútbol, cómo tienes que comportarte en un campo. A mis padres le han enseñado cómo tienen que comportarse en un campo. La verdad que la Almería nos enseñó prácticamente todo. Y después, todavía en fútbol formativo, pasas a elegido
y creo que también el Berja. No sé si esto ya es con senior Berja. Sí, en Berja ya es senior, que era en ese momento el filial de Elegido. Yo salí de la Almería siendo juvenil de segundo año, que no estaban contando con muchos minutos y demás, y me dijeron que si salía, pues, porque no iba a tener minutos ese año juvenil de segundo año, y firmé en Elegido en Liga Nacional, hicimos un año muy bueno, ascendimos a División de Honor. Ese año de División de Honor fue el año post pandemia, que descendimos 12 o 13 equipos, yo no me acuerdo, y nosotros descendimos el último por arriba, empatado a puntos con dos que se salvaron. Bueno, un año raro, pero muy bonito. Y luego mantuvimos muchísimo bloque de esa División de Honor al Berja. Y es verdad que nos costó salvarnos, porque nos salvamos de última, éramos un equipo muy joven en la División de Honor, pero ese año fue muy importante que mantuviéramos un gran bloque, porque la adaptación a senior fue muy fácil. Y posteriormente pasas por el Maracena, donde haces un gran año en el que acumulas 25 titularidades, 5 goles y a nivel individual dejas muy buenas sensaciones allí. Sin embargo, el equipo desciende y después vas al Águilas B como paso previo a venir aquí a Martos. ¿Cómo viviste estos años antes de llegar aquí? Pues el año de Maracena era el primer año fuera de mi casa, en Granada. Sí, la verdad que no me lo pudieron poner más fácil. Un trato genial, trato de 10, la plantilla increíble. Prácticamente todos a día de hoy son mis amigos. Fue a nivel humano un grupo increíble. Luego es verdad que futbolísticamente las cosas no se nos dieron. Pienso que merecimos mucho más de lo que hicimos. De hecho, a día de hoy hay jugadores que estaban en ese equipo que a mí me parece buenísimo y de los mejores de la categoría que siguen jugando aquí. Es decir, es un año que me cuesta todavía asimilar que ese año no consiguiéramos el objetivo, pero es verdad que las cosas no se nos dieron. Y luego en Águila firmamos allí el año pasado con la esperanza de, al final firmar un filial con la esperanza de colarte en el primer equipo. Nosotros teníamos esa esperanza cuando firmamos allí de meter cabeza en el primer equipo, pero al final las cosas no se dieron, no estaba contando con muchos minutos, y en Navidad pedimos si podíamos salir. Yo previamente ya había recibido la llamada de Valenciano y no nos lo pensábamos mucho, la verdad. Necesitábamos minutos, en Martos nos daban la confianza que nosotros queríamos y aquí vinimos. Bueno, ¿y qué puedes contarnos más sobre tu llegada a Martos? ¿Cómo surge el fichaje? ¿Había contactado previamente el Martos contigo o fue Valenciano quien directamente te llamó? Antes de empezar el año, es verdad que mi repre se mueve mucho, pero no me lo cuenta todo. Entonces, no sé si ya hubo hablado antes con Valenciano o con el Presi, pero a mi oído no llegó nada de Martos, la verdad. Pero luego sí, antes de Navidad, ya Castillo, que estaba aquí, había sido mi compañero en Berja, ya me había hablado algo de que el míster quería que yo viniera. Luego Valenciano me llamó varias veces. Y eso, la confianza que me demostraron fue la que me hizo firmar aquí. ¿Y fue importante para ti que te hablaran antiguos compañeros del equipo para que viniese como Castillo? También creo que habías coincidido en Berja con Jero, con Medina Sí, también, Jero y ¿no? Alex Medina, ya había coincidido con ellos. A ver, es importante, ¿no? Yo estaba en Águila malamente, porque estaba mal, porque a mí lo futbolístico me afecta bastante en lo personal, sobre todo cuando las cosas no van bien, y yo estaba fuera de mi casa deseando jugar fin de semana y los fines de semana no jugaba, entonces yo estaba mal. Al final necesitaba alguien que me diera una confianza extra, ¿no? Y el que hubiera aquí tres chavales con los que yo había coincidido y encima los considero amigos a día de hoy, para mí era importante. ¿Y cómo fue, Dani, tu adaptación a nivel futbolístico a Martos? ¿Cómo recuerdas tu llegada? El equipo estaba claro que necesitaba chispas arriba. Sí, es verdad que la producción ofensiva siempre nos costó a lo largo de todo el año. Éramos un equipo más disciplinado defensivamente. Valenciano tenía una táctica más defensiva. Partía los partidos a base desde que no nos hicieran gol. Y luego ofensivamente es verdad que nos costó. Tampoco la gente estuvo inspirada. Yo creo que individualmente todos podíamos haber dado un poco más. No es solo culpa de lo que se planteaba, ya también individualmente nos costó un poco, pero sí, yo desde el primer momento Valenciano a mí me dejó claro que quería que yo jugara, que si yo estaba bien yo iba a jugar.
Al final eso como futbolista, quien no ha sido futbolista lo sabe, cuando te dan confianza eres mejor futbolista todavía y eso a mí me dio la vida. Pues llega en una racha muy buena, porque justo antes de que se anunciara tu llegada, ganamos al Mija. Debuta inmediatamente y juegas contra el Porcuna, en uno de los mejores partidos de la temporada. Y además, en la siguiente jornada, ganamos también en Mancha Real, en el partido en el que te estrenas como goleador en Martos. No pudiste empezar mejor, ¿no? No, desde luego el debut fue soñado, en Porcuna no salí de inicio porque yo creo que llegué un martes, me había perdido incluso un entreno de esa semana, ya Hermista me dio la confianza de tener minutos de ese partido, el equipo ganó con un esfuerzo defensivo increíble, me acuerdo que ese partido me tocó jugar la banda, el siguiente partido en Mancha Real ya me puso de inicio y yo creo que el partido de Mancha Real es el mejor partido que hicimos en toda la temporada, porque es que yo creo que nos salió todo a pedir de boca, nos salió todo perfecto, así que el debut fue inmejorable. Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, aprovechando que has mencionado el partido de Mancha Real, en el que jugaste con otro delantero puro. Recuerdo que jugaste mucho de espaldas, bajaba a recibir, hacía lo que llamamos el trabajo sucio, en este caso Jurado, pero además marcaste gol. Parecía que este podía ser el sistema que acabaría asentándose con dos puntas, pero no fue así. También te vimos como delantero centro, echado a la banda izquierda. Imagino que tú lo que quieres jugar, pero puesto a elegir cuál es la posición o el sistema en el que podemos ver tu mejor versión. A ver, como tú dices, yo al final lo que quiero jugar, me da igual jugar a la derecha, a la izquierda, media punta, delantero, doble nueve. Al final yo lo que quiero es ayudar al equipo dentro del campo, pero como más como me encuentro yo es jugando doble nueve, sobre todo el año pasado con el sistema de Valenciano, porque al final el delantero tenía muchas disputas. Si tienes un compañero que te quita la mitad de las disputas, te da la vida. A mí como más me gusta jugar es con doble nueve, pero si la formación es solo con un delantero, también me gusta jugar como delantero. Pues volvemos al repaso de la temporada pasada, porque después de estas victorias, la temporada empieza a complicarse. Empiezan a llegar las derrotas, empates. De hecho, solo ganamos 4 partidos más hasta el final de temporada. ¿Qué balance o resumen puedo hacer de esta segunda vuelta, en la que no dábamos con la tecla y constantemente perdíamos partidos que parecía que estábamos destinados a ganar, que planteábamos más que el rival, pero al final siempre acabábamos... Hubo, no sé, una racha rara que es que recuerdo muchos partidos que veía imposible que se nos escaparan, Torredonjimeno en casa, El Palo en casa. Son partidos que bajo ningún concepto yo veía que podíamos perder y al final se nos escapaban. Pero al final eso es la dinámica en la que estaba el equipo no le salían las cosas, el equipo lo intentaba y no hacían goles sin querer prácticamente, porque me acuerdo que El Palo nos metemos en propia. Es que era una dinámica que no se daban las cosas, pero bueno, al final el objetivo se consiguió, que es lo importante y queda como una buena temporada. Y en el vestuario, ¿cómo se vivieron estas últimas semanas en las que no llegaban los resultados, no nos salvábamos, estábamos ahí todos con un ojo mirando a la plaza de arrastre? Y personalmente también, ¿cómo lo viviste tú, además del resto de compañeros? Había una plantilla con muchos veteranos, mucha gente que ya había estado en estas situaciones. Hablo de Pino, hablo de Rubén Jurado, hablo de Ramón, hablo de Adri Ruiz, que también es veterano. Esta gente nos ayudó mucho en ese aspecto. Además, la directiva nos dio la completa tranquilidad de que estaban con nosotros, de que no nos pusiéramos nerviosos, que siguiéramos haciendo lo que estábamos haciendo. Hermista confió en toda la gente, todo el mundo tuvo minutos para aportar, para ver quién iba a estar en los momentos decisivos y bueno, al final pues, conseguimos el objetivo que era lo importante. Y llegamos al partido contra el Motril, que para mí y para muchos es el partido de la temporada. A pesar de que puede que contra el Mancha Real fuera en el que mejor salían las cosas, este fue el más trascendental. Además metes gol. ¿Cómo lo recuerdas? Porque a la mayoría nos tocó vivirlo por Twitter y aplicaciones de resultados. No, la gente hubo poca gente de Marto allí, pero la gente que estuvo allí sabe lo que se vivió allí. Allí sufrimos muchísimo. Se nos adelantan con un gol de cabeza donde Álvaro Chica no está acertado. A partir de ahí Álvaro Chica
parece Casillas en su mejor momento, lo paraba todo, gente que no estaba teniendo un final de temporada bueno, como hablo de Moja, hablo de Adama, no estaban teniendo un final de temporada como a ellos les hubiera gustado, ese partido están impecables. Nos entraron las dos ocasiones que tuvimos y ganamos el partido. Aquello fue pintado, vamos, como nosotros lo hubiéramos pensado, mejor. Bueno, y el golazo que metiste, muy de la pipilla. Yo es que soy aficionado del Valencia y de la selección española, y es que me recordaste a él. Pero, ¿cuál es el delantero al que crees que te puedes parecer más? ¿Cuál ha sido tu referente? Igual que tú eres del Valencia, yo soy muy, muy del Madrid y para mí Benzema yo siempre he tenido devoción con él. Mucha clase. Bueno, pues por suerte, como has dicho, final feliz. Se consigue el objetivo y además, al final con muchos puntos de diferencia, porque además no hubo ni siquiera arrastre. Así que vamos a pasar ahora a tu faceta más personal, Dani. Porque aprovechando que eres un futbolista que actualmente está lejos de casa y de su familia, queremos hablar un poco contigo sobre todo lo que conlleva venir a un sitio como Martos, tu adaptación y tu vida en un pueblo totalmente diferente al tuyo. Para empezar, a la hora de fichar por un club, ¿cuánto pesa el pueblo o la ciudad al que pertenece el equipo y la vida que crees que puedes tener allí? A ver, yo creo que es importante. Yo creo que firmar en un pueblo que está apartado de todo, que el clima no acompaña y demás, cuesta más firmar, pero como te digo, yo ya tenía gente que conocía aquí, eso me facilitó el firmar aquí. El año pasado es que se me hizo todo muy cómodo, la directiva era muy cercana, los compañeros, la gente que vivía aquí en Martos, Alex Medina, compartí casi todo el año con él. Entonces yo le cogí cariño al pueblo y estábamos a gusto el año pasado, entonces este año no me costó. ¿Y tiene algún límite de distancia? ¿Hay una distancia que tú digas, uff, eso ya está demasiado lejos, no me compensa? A ver, yo soy bastante casero, la verdad, a mí me gusta mucho mi casa, me gusta tener 2 o 3 días libres, irme a mi casa, entonces tampoco, yo creo que iría a cualquier lado, la verdad, si las condiciones A nivel deportivo, y el quizás. proyecto deportivo es interesante, yo creo que firmaría en cualquier lado, pero al final si lo tienes cerca de casa, mejor todavía. Pues bueno, entre los 3 o 4 entrenamientos que tenéis por semana, el partido y demás, esto ocupa mucho tiempo de la semana, pero aún así queda mucho tiempo libre. ¿Cómo es tu vida en Martos, Dani? Aparte de jugar al fútbol, ¿también estás cursando alguna formación o te dedicas ahora mismo únicamente al deporte? Yo estoy estudiando CAF, que es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en la Universidad de Almería, y ahora mismo se llama evaluación única, solo tengo que ir a los exámenes en enero y en mayo, entonces me preparo en la casa, es verdad que tampoco le dedico toda la hora que debería, pero me preparo en la casa, y además ahora este mes vamos a empezar, yo vivo con Salvi y con Javi, que son una pasada los dos, son dos compañeros increíbles, y Salvi y yo vamos a empezar a sacarnos el B1 de inglés, que lo necesitamos para que nos dé el título de la carrera. ¿Y qué tal es la convivencia con Javi y con Salvi? Inmejorable, son una pasada. ¿Has tenido suerte entonces con lo que te han tocado? Muchísimo, Porque muchísimo. hay varios pisos, ¿no? Sí, hay dos, uno está Mosquera, Tornel y Yune, que también nos juntamos con ellos un montón, al final pues, estamos aquí, somos de fuera todos, nos quedamos prácticamente todos los días, pero los de mi piso, que Javi y Salvi son una pasada. ¿Y qué hacéis, tío? ¿Os vais a ir al salón a ver el fútbol? ¿Os vais al gimnasio? ¿Os vais por ahí a correr? Todo eso que has dicho lo hacemos, en plan, en el salón, quedamos todos y vamos al fútbol, tenemos una tarde libre, a lo mejor vamos a visitar Jaén o vamos a visitar algún sitio, hemos ido a Córdoba, a la casa de Salvi, a visitar aquello, al final somos gente que nos gusta hacer vida en común, que nos gusta estar haciendo cosas y la convivencia es que es inmejorable. ¿Y Martos qué, tío? ¿Qué conoces del pueblo? ¿Haces mucha vida por aquí o vas más a tu rollo? He hecho algo de vida por aquí, sobre todo con David Horno, con Jairo el año pasado, que eran gente de aquí del pueblo, son con los que más me he movido. Este año con los nenes, como yo le digo, con Siso, con Jorge y esta gente también nos han sacado por aquí, pero al final nosotros tampoco conocemos a tanta gente, entonces nos cuesta más hacer planes lo que es aquí en Martos. Pero en el pueblo yo estoy muy a gusto. Bueno, ¿y cómo es de importante para ti sentirte a gusto y a nivel personal estar bien con los compañeros, la convivencia en el día a día? ¿Influye esto mucho en
en tu estado a nivel deportivo? No sé si al resto le pasará, pero a mí me influye más lo deportivo en lo personal. En plan, si a mí lo personal me va bien, en lo deportivo me va bien, lo personal va de loco. Yo normalmente en lo personal suelo estar prácticamente siempre bien, prácticamente no, gracias a Dios no tengo muchos problemas, entonces yo personalmente suelo estar bien. Lo que más me influye es deportivamente. Si deportivamente me va mal, es verdad que puedo estar más decaído, puedo estar más enfadado, pero si deportivamente va bien, está todo correcto. ¿Y cuánto ve a tu familia, Dani? Tú dices que eres muy casero. ¿Intentas ir siempre que puedes? ¿Vienen ellos a visitarte a los partidos? Desde que empezó la temporada no he ido ni han venido, pero mi madre suele venir todos los fines de semana aquí a Marta. Ahora jugamos en Málaga, yo creo que irá para allá, así que yo la suelo ver. Qué mala suerte que este año no hay ningún equipo de Almería en la categoría. Bueno, mala suerte, ¿no? Que no se hacen las cosas bien allí y por eso no hay nadie. Bueno, Dani, pues para terminar vamos a hablar un poco sobre la presente temporada. Ya hemos hablado de esa primera victoria con el San Pedro y tus sensaciones, pero en líneas generales, ¿cómo ves el panorama? ¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? ¿Has visto un paso adelante en la evolución del club a nivel institucional y deportivo? A ver, mejor plantilla, no sé decirte. Es distinta, porque Valenciano, como te digo, tenía un plan de partido muy distinto al que propone Antonio. Antonio quiere tener la pelota y Valenciano partía de ser más directo. Entonces, la gente es distinta. Hay jugadores que he hecho en falta el año pasado. ¿Cuál es, Dani? Venga, mójate. A ver, sí, me puedo ¿Con quién te mojar. hubieras quedado? A ver, un Adri Ruiz, yo creo que viene bien en todo el equipo, por ejemplo. Pero ese es muy fácil, Dani. Eso Sí. lo queremos todos Pues aquí. ya, claro. Me tienes que decir a uno... A ver, me va a hacer mojar mi tío. Adri Ruiz lo he hecho en falta. Un lateral más hecho en falta. Un Jero me hubiera gustado. Un Alex Medina me hubiera gustado. En lo demás nos podemos salvar. Pero he hecho en falta algunos compañeros del año pasado y al año pasado también hubieran venido bien compañeros de este año. Entonces, yo creo que la plantilla está bastante equilibrada de un año a otro, pero el plan es distinto. Entonces, la gente también es distinta. Somos más gente que quererla al pie, tenemos mucha gente que técnicamente es superior a la del año pasado, pero la del año pasado defensivamente a lo mejor era mejor. Entonces, yo creo que están equilibrados. Bueno, por el estilo que quiere proponer Antonio, como dices, muy distinto al que planteaba Valenciano el año pasado. Pero esto a ti, ¿cuánto te afecta como delantero? ¿Se te pide algo diferente al año pasado? A ver, sí, el año pasado yo tenía que hacer mucho más referencia, estaba mucho más a las disputas, estar preparado para pelearme con los centrales, como digo, y este año tienes mucha más libertad. A mí personalmente me gusta tener libertad, me gusta venir a recibir, me gusta caer a un lado, y en eso Antonio te da toda la libertad del mundo, así que a mí personalmente creo que me gusta más el plan de Antonio. Pues el año pasado cayeron sobre ti prácticamente todas las esperanzas ofensivas del equipo, veníamos siendo el equipo menos goleador, llegaste como fichaje, como alternativa para solucionar esta sequía, pero esta temporada, sin embargo, también está Mosquera, que de hecho ha empezado espectacular, marcando en las 3 primeras jornadas y también teniendo una pretemporada, perdón, muy goleadora. ¿Qué tal está viviendo esta competencia con un delantero tan potente como Mosquera? Al final las competencias siempre son buenas y la competencia es sana. Mosquera y yo nos llevamos súper bien, así que la competencia es sana, seguro que nos va a venir bien a los dos, que estemos los dos a buen nivel y bueno, pues estamos a disposición del míster, si tenemos que jugar los dos, si tiene que jugar uno, jugar el que mejor esté. Es cierto que Mosquera ha empezado espectacular, así que ahora mismo no hay opción de quitarlo. Bueno, de todas formas, decía antes que en el sistema en el que tú te sientes más cómodo jugando con 2 puntas y de hecho ya el otro día frente a la Laurino estuvisteis los dos jugando. ¿Cómo te sentiste en esa doble dupla con Mosquera? ¿Te entiendes bien con él en el campo? Sí, yo con Mosquera me sentí bien. Es verdad que personalmente la primera parte me costó a mí más porque era la primera vez que era titular este año, venía de lo que hemos hablado, de la operación, de tal, de cual, pero yo creo que ya en la segunda parte de ese partido ya quedó como todo eso hablado en mí personalmente. Ya en la segunda parte me encontré mucho más cómodo y yo creo que Mosquera y yo nos entendimos bien. Yo creo que estuvo bien, tuvimos mala suerte porque el gol que nos meten ellos es mala suerte y entonces el míster pues a lo mejor no le cuadró
el sistema con 2 delanteros porque el equipo no ganó, pero yo personalmente sí me sentí cómodo. Pues se nota también que él te tiene cariño, porque el otro día cuando metiste el gol, él estaba en el banquillo y se acercó a abrazarte y a darte la enhorabuena por ese debut goleador. Y para ir acabando ya, Dani, vamos a mirar un poco hacia el futuro. ¿Cómo te planteas tu carrera? ¿Sigues siendo ambicioso? Porque tú ya eres muy joven. ¿Tienes intención de seguir luchando por convertirte en futbolista profesional? Hombre, al final ser futbolista profesional es el sueño que yo tengo desde chico. Es cierto que cada vez puede ser más complicado, pero la esperanza siempre está ahí, ¿no? Yo al final trabajo para hacerlo lo mejor posible con la esperanza de a lo mejor poder dar el salto. Si no se da, pues por mí no habrá quedado, y si se da, pues bienvenido sea. ¿Y sí que te visualizas jugando en categorías superiores, segunda federación, primera federación, esto a corto plazo, digamos? A ver, yo sí me veo, yo creo que tengo las cualidades para hacerlo. Ahora a ver cómo salen las cosas. Pues para terminar, vamos a hacerte la última pregunta, Dani, que ya viene siendo costumbre con todos los invitados, y es que queremos que nos digas a quién te gustaría escuchar aquí, en el Viejo Chamorro. Ya que lo hemos nombrado antes a uno de mis compañeros de piso, Salvi o Javi. A Salvi o Javi. Sí. Nosotros también tenemos muchas ganas de conocerlos, así que estamos encantados en el futuro de que también pasen por aquí. De verdad, Dani, ha sido un auténtico lujazo hablar contigo de fútbol, da gusto, y estamos muy contentos de que hayas renovado un año más aquí con nosotros, y ojalá que esta temporada salgan las cosas bien, te vaya también muy bien a ti a nivel personal y podamos disfrutarte muchos años más aquí. Gracias por estar, tío. Muchas gracias a vosotros por el proyecto que estáis haciendo, que es muy chulo, y agradecido de estar aquí. Pues esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo de la entrevista. La verdad es que es un auténtico lujo poder recibir este tipo de invitados. Sin ellos y sin ustedes, esto no tendría sentido. Ojalá podamos traer algo positivo del palo. Mientras tanto, nosotros les esperamos la próxima semana aquí, en el Viejo Chamorro.